a darle el micrófono a la pastora y ya enseguida estamos y iniciamos. Estamos haciendo todos los trámites para grabar. Ok, perfecto, no hay problema. Padre, en el nombre de Jesús, en este día te damos toda la honra y toda la gloria, bendito Dios Todopoderoso. Te alabamos y te bendecimos y te celebramos, Jesús. Celebramos, aleluya, todo lo que usted ha hecho para con cada uno de nosotros. Gracias por la vida, gracias por el tiempo, mi Dios. Gracias por toda tu misericordia. Pedimos en el nombre de Jesús que este tiempo, Señor, sea tiempo de victoria para cada uno de nosotros. Que sea un tiempo de gloria, aleluya. Que a través de tu profeta, mi Dios, aleluya, hables a nuestra vida de manera especial. Y que esa palabra, Señor, viva y eficaz, penetre de lo más profundo del alma, Señor. Sane nuestros corazones, sane nuestra mente, sane nuestra alma, sane nuestro espíritu, mi Dios. Y que seamos edificados, mi Dios, cada día más en tu propósito, con la sangre de Cristo que tiene poder, Señor, en el nombre de Jesús. Usa a tu siervo, usa a tu profeta como vasija de honra, mi Dios, en todo tiempo, para que seamos bendecidos, Jehová, en el nombre de Jesús. A ti la honra y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, 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 lo recibo. Gracias, pastora, por esas palabras y por que nos metemos en el espíritu en este momento y sentir la unción desde acá, desde Barranquilla, Colombia, y Dios va a hacer algo maravilloso. Padre, yo te doy gracias por este grupo que tú estás armando. Es un ejército multinacional de los últimos tiempos. Te pido que guardes a cada uno de ellos. Que esta palabra que fue transmitida directamente de tu corazón, transmitida a mí, a un sencillo humano, a un hijo sencillo tuyo, donde simplemente puse mi oído a escucharte. Esta palabra, que esta sea una palabra donde los corazones sean transformados de mis hermanos, que haya revelaciones aún más, si ya la tenían, que vaya a unas profundidades como nunca antes para ellos, para sus congregaciones, para sus ministerios y para el cumplimiento de los tiempos que están por venir. En tu santo nombre, Yeshua, lo declaramos. Amén y amén. Bueno, bendiciones a todos. La enseñanza de hoy, la palabra de hoy, es una palabra que ha venido a mi vida desde el año 2017 y ha dado pedacitos, pero nunca la había armado hasta este año. Entonces lo que van a escuchar es algo muy fresco. Di una parte en la iglesia del pastor Alex Meriño el domingo pasado, pero por primera vez ustedes van a ver unas imágenes que el Señor me empezó a mostrar y que las mostrara, porque por errores tecnológicos y situaciones así, ese no es mi manto. No pude mostrarlas en vivo en el Facebook Live que hicimos con el pastor Alex y la iglesia, la embajada de Jesucristo. Entonces son imágenes que ustedes por primera vez van a ser mostradas a alguien en el mundo espiritual, y sé que ustedes va a ser de gran impacto. Yo las compartí anoche con mi familia. Nosotros los viernes hacemos un altar familiar todos los viernes y coincide con el Shabbat que los judíos hacen. Hacemos algo parecido, pero no seguido a la ley, pero después que comemos, tenemos una cena preciosa, yo me siento con mi familia, con los empleados que están en ese momento en mi casa, y compartimos una palabra con mis hijos, mi esposa, y esto fue lo que lo que hice anoche, después de parte de la celebración de mi cumpleaños. Pero esto es una palabra que solamente por primera vez la voy a lanzar a el Ministerio Quíntuple. Ayer la di más que todo muy digerida, porque tenía a mis hijos, un niño de 10 años, entonces tenía que bajar ese nivel. Pero a ustedes les voy a dar unas profundidades y una carne. Ayer di lechita sobre esto, hoy voy a dar carne. Así que prepárense, mis hermanos. El título de la enseñanza se llama Consumado es. Es un título que estuve viendo por qué, y él fue el que me lo dio, el Señor. Y nos podemos ir a la palabra, por supuesto, en
Aquí voy a mostrar la enseñanza. El título es consumado, es muy sencillo. Y dice, bueno, sí, consumado es. Y profeta, sí, sabemos que eso Jesús lo habló. Juan 19, el 28 al 30, dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre, entonces ellos se empaparon vinagre de una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Versículo 30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Ahí se cumplió parte de las escrituras, bueno, en una parte, Salmos 69, 21, se cumplió ahí. Un cumplimiento. Porque en el Salmo 69, donde el salmista empieza a hablar y empieza a adorar, hay una parte en ese versículo 21 del Salmo 69 que dice, y me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. El salmista David, el rey David, salmista también, y guerrero, estaba profetizando, tuvo un sentir del Espíritu Santo, pues, él lo tomó y mostró lo que iba a ser. Pues sabemos que Jesús viene de la casa de David, hijo de David, viene de la ascendencia de la tribu de Judá, por supuesto que también era David. Y no es coincidencia que se le mostró a David esto. Ahí había un cumplimiento de la palabra, en donde ya había eso que ocurrió en la palabra a través de lo que sintió David, pero también es un cumplimiento de lo que ocurrió en Éxodo 12. Acabamos de pasar sobre una Pascua judía y una Pascua judío-cristiana, vamos a decirlo así, porque también hay una Pascua cristiana, una Pascua católica que está un poco desenfocada, inclusive también en los tiempos, tanto la cristiana como la católica se desfasan porque los tiempos adecuados como para poder saber los tiempos, tenemos que regirnos el calendario judío, el calendario hebreo, no por el gregoriano. En el judío se da el momento que se ingiere el cordero o que se comió el cordero en el Antiguo Testamento fue el 14 de Nisan, que fue del 8 al 9 de abril. Ahí verdaderamente es cuando empieza la Pascua judía, conmemorando eso. Y justamente en ese 14 de Nisan es cuando Jesús también es crucificado. No voy a tocar ese tema, pero lo que quiero es que vean cómo se cumple también en lo profético. Primero lo que el salmista dijo y se cumplió en la palabra, pero también se cumplió en lo profético como ese cordero pascual fue consumido por el pueblo de Israel cuando estaban en cautividad en Egipto para salir de cautividad e ir a la tierra prometida. Y como en Jesús se cumple esa palabra, por eso Jesús es el Cordero Pascual. No es el tema de la enseñanza, pero simplemente tenía que traer esta colación para dar un precedente. Entonces son cumplimientos. Entonces, así como se consumió, el Cordero Pascual en Egipto, mientras pasaba el ángel de la muerte sobre las casas de los egipcios y de los judíos, pero solamente tocaba a aquellos que no tuvieran la sangre del cordero que se estaban comiendo en sus casas. Qué tremendo. Acabamos de pasar eso, las casas nuestras están cubiertas con la sangre de Yeshua y declaro que en ninguna casa el espíritu de muerte, este espíritu de cualquier virus, tocará la casa del real sacerdocio puro, sin arruga y sin mancha. En el nombre de Yeshua lo declaro sobre ustedes. También quiero decirles que también eso fue un cumplimiento del tiempo. Y cuando Jesús de consumado es, también hubo algo más profético y algo más poderoso, que nosotros lo podemos ver también en los estudiosos, lo ven, los eruditos han visto que en griego la palabra consumado es, o por lo que dicen es que Jesús dijo tetelestai, la deuda está paga. Por supuesto entendemos esto en el griego. Jesús pagó por nuestros pecados porque hubo una redención, él entregó su vida para que nosotros fuésemos rescatados de la muerte porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios.
Y no tengo que profundizar, porque usted sabe muy bien de qué se trata esto. Pero lo más interesante que el Señor me decía es que mi hijo no habló en griego cuando estaba en la cruz. Y yo, sí, ¿sabes qué, Señor? Tienes razón. No habló en griego. Si ha debido hablar algo, lo habló en arameo o lo habló en hebreo. Sí, Jesús sabía griego, pero es cuando tú estás primero, mira esto. Y esto lo conozco de temas muy militares, porque en procesos de interrogación militar, podríamos decir que cuando una persona entra en el curso de inteligencia y contrainteligencia que uno recibe, una de las cosas como uno puede identificar si la persona, de dónde es el origen de la persona, es cuando está pasando, miren esto, cuando una persona está pasando por momentos muy angustiosos, de dolor físico o de dolor emocional, y va a manifestar su dolor en el idioma original. Primero de todo, el idioma original del cielo se dice que es el... Pero también y reconocemos todos que el dolor tan intenso que Jesús vivió en la cruz del Calvario, no lo puso a hablar en griego, fijo lo puso a hablar en hebreo. Y estaba en el ápice más alto de ese pico de dolor, que después de eso sabemos que él, en su espíritu, él se fue con el Señor y dijo, recibe mi espíritu. Entonces, si Tetelestai, sabemos que la deuda está paga, que en realidad fue lo que dijo Jesús en la cruz del Calvario. Lo que dice, si es lo parecido, porque se pueden perder mucho, es lo que dijo fue Tam Belonishlam en hebreo. Pero que significa, y mira cómo se pierde en las traducciones, en las diferentes versiones, es lo que dijo fue terminado pero no concluido. Jesús terminó una primera parte, pero no ha concluido todo. Y él lo profetizó y lo dijo ahí, unas palabras tan proféticas, unas palabras tan, o sea, tan poderosas para poder entrar a dejar a que su espíritu se fuese a la presencia del Padre y a dejar esta tierra, porque ese fue el último momento en la tierra. Tenía que salir con un, como digo yo, con un bam, con un kaboom en el mundo espiritual, declarando que lo que estaba diciendo tenía que dejar un mensaje. Consumado es, no, o sea, sí, nosotros entendemos que consumado es el Tetelestai, pero Tambelon Islam tiene una profundidad aún mucho más profética, porque ha dicho, he terminado una parte, pero no he concluido todo. Y de eso se trata esta enseñanza. Quiero, por favor, todos continúen con los... estoy escuchando un audio, entonces pongan sus audios en silencio, pongan sus micrófonos, enmudezcan sus micrófonos, por favor, porque estamos grabando también. Entonces, ¿qué es lo que Jesús no ha concluido? ¿Qué no concluyó si supuestamente todo fue terminado en la cruz del Calvario? Para un momentico, fue una parte la que terminó en la cruz del Calvario. Pero ¿qué más falta si ya resucitó? Se podrían preguntar ustedes. Si ya todo está hecho en la cruz, sí, todo sacrificio. Ya Jesús no tiene que hacer más sacrificio por su novia, por su iglesia, por su cuerpo, porque Él lo entregó todo en el ámbito físico. Pero en el ámbito espiritual, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Él está trabajando y ahorita vamos a hablar de eso. Pero quiero ir a lo que es la palabra consumar para que podamos entender un poco más de qué se trata todo esto. ¿Qué es consumar? Consumar es, bajo la definición en un diccionario, es realizar completamente una acción o un proceso. Entonces sí, consumar, cuando dijo consumado es, él realizó una acción y terminó una parte de toda la película. Pero también él nos puede ayudar a entender que consumar, y hablaba con la profeta Diana es abogada, y yo le decía, amor, ¿es así o no es así? Es también consumar, es un término que usan para dar cumplimiento a un acto jurídico, especialmente a un contrato. Cuando yo cuando digo contrato, me voy inmediatamente a pacto. Jesús terminó un pacto en la cruz
pero no todo está concluido. Escuchen esto. En la última cena tuvo congregados a todos sus discípulos y empezó a hacer en la última cena, que fue el 14 de Nisan, conmemorando la cena que se hacía con el cordero, y justamente fijo comieron cordero en esa noche, porque esa era la tradición. Se comía cordero y se comía el cordero con unas verduras amargas. Qué interesante que Jesús al día siguiente, todavía siendo 14 de Nisan, porque el 14 de Nisan empieza al atardecer en este año particularmente, empezó al atardecer del 8 de abril y culminó al atardecer del 9 de abril. Entonces, durante todo ese tiempo, ahí se cumplió la palabra. O sea, cena en la noche, en la víspera, que Él es entregado y que es crucificado, cena cordero y cumple la palabra en el momento que es también, y le dan beber de vino, le dan algo amargo, cumple la palabra, que ese hisopo el hisopo que iba a recibir estaba lleno de vinagre, pero también cumple con las hojas amargas que se preparaba el cordero pascual, porque así fue la orden del Señor. Todo es profético. Pero aparte de eso, la última cena se vuelve, y yo quiero decirles a ustedes que aquí es donde ya vamos a entrar en la prédica, porque todo lo que he estado dando es el fundamento y es la introducción de todo esto. La última cena es simplemente una alegoría, y es un ejemplo que el Señor nos pone también, primero porque hizo un pacto con sus discípulos. Dice, hey, hagan esto en conmemoración mía, por eso la Santa Cena es tan importante. Pero también Él lo que hizo, porque si somos nosotros su iglesia, y la iglesia es representada como la novia, la última cena fue un acto de cena de compromiso entre el novio y la novia. Y es claro porque Él habló que esto era un pacto renovado. ¿Y sabes lo que me llama la atención? Que en la antigüedad las cenas de compromiso se hacían alrededor de una cena, en donde había vino, en donde había pan y donde había comida. Pero se establecían varias cosas y se compartían varias cosas ahí. Una cena de compromiso hoy en día, pues normalmente abarca las dos familias, la familia del novio y la familia de la novia, están juntos y normalmente se abre el anillo de compromiso. Compromiso, interesante todo esto porque va a hacer clic en todo esto. Y comparten el tiempo, comparten entre ellos, e inclusive a veces hay interacciones donde parte de la familia de la novia habla, parte de la familia del novio habla, y es un momento bien bonito. En la antigüedad, lo más interesante de esto es que se establecía un pacto entre la familia de la novia y la familia del novio. Por supuesto, el novio y la novia estaban ahí. Y era un contrato, escuchen esto, un contrato que se llama Tanaim, o Tanaim, si lo pueden decir, pero es Tanaim, el Tanaim. Ahí estamos viendo una copia de un Tanaim que es viejo, puede tener 60 años, ese Tanaim. En muchas de la tradición judaica hacen este contrato o este pacto entre el novio y la novia previos a casarse, y que la familia de la novia y la familia del novio también firman. En este pacto, en este Tanaim, lo que hace es que ponen explícitamente los deberes de la novia, escuchen esto, y los deberes del novio previos al matrimonio. Uno de esos pactos, las condiciones que se le es dado al novio y que en ese entonces, en los tiempos de Jesús, se les daba, era que tenía que dejar unas arras. Unas arras es algo valioso. Ya algunos ya la captaron. Algo valioso para el novio que diera constancia para la intención del novio casarse con la novia. Eran unas arras que significaba de gran valor. Y que si el novio en algún momento se echaba para atrás en el pacto del matrimonio y no llegara al matrimonio, esas arras se quedaban en la casa de la novia y el novio las perdía.
Yo sé que algunos ya la están captando. Y saben muy bien que esas arras que Jesús, el novio, le ha dejado a su iglesia, es el Espíritu Santo de Dios. ¡Wow! Tremendo. Estoy aquí sintiendo la presencia del Espíritu Santo. Espíritu de Dios, yo sé que tú estás tocando a mis hermanos así como yo te siento en este momento. Hay un poder sobrenatural en ti, Señor. Háblanos a través de esta palabra, porque sabemos que esto será una revelación aún más profunda de lo que tú tienes para nosotros. Oh, Rabba Shetra Baruch. La palabra dice en Efesios 1, versículo 13, en él también vosotros habiéndola oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es algo tremendo porque ¿sabes cuándo era que las arras, el novio las dejaba y él se iba a hacer algo? Y ahorita vamos a tocar eso. Pero las arras, en el momento que el novio cumplía con el pacto, lo que estaba establecido en el Tanaim, las arras eran regresadas al novio porque ya no solamente le pertenecían al novio, sino a los dos, al novio y a la novia, y se convertía también en herencia. Wow. Él entregaba herencia y su herencia, escuchen esto, su herencia estaba en peligro si él no cumplía con el pacto, si él no cumplía con la novia. Pero si él cumplía con la novia, la herencia regresaba a él. Pero ahora, mira lo que dice Juan 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Mis hermanos, el ministerio quíntuple, como nunca antes, tenemos que tener la sensibilidad de esas arras que nos dejó el Espíritu Santo, el Señor Jesús, y que son del Padre, porque la herencia la entregaba el Padre y se la entregaba al Hijo. Aquí estamos jugando no solamente con una herencia de Jesús, sino con una herencia del Padre, porque el Espíritu viene del Padre, que es dado a través del Hijo. Pero por eso nosotros tenemos que tener una sensibilidad de valorar al Espíritu Santo de Dios. Porque no solamente el Hijo, a través del Hijo se nos ha sido entregada, pero al que le pertenece genuinamente es al Padre. Y está claro, escrito está, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice Juan 14:26, sobre el Espíritu Santo. Y muchos pastores, ministros, han jugado con esta herencia que el Padre ha enviado a la tierra. No han tenido, no los han valorado, no han tenido intimidad con el Espíritu Santo, no le han puesto la posición que deben poner al Espíritu Santo. Inclusive, algunos han burlado al Espíritu Santo. Dios nos libre de blasfemar en contra de Él, porque sabemos que es el único pecado que el Padre no perdona, porque está jugando con la herencia de Él. Imagínate que tú te vayas a casar con alguien, la novia, y viene el Padre y pone la herencia delante de ti, y dice, ¿sabes qué? Esto da la garantía que mi hijo se va a casar contigo. Y tú pisoteas esas arras, pisoteas al Espíritu Santo. ¿Cómo se va a sentir ese padre? Y por supuesto, el hijo humillado, pero lo que va a desatar es una ira santa en contra de la novia o en contra de los familiares de la novia. Esta enseñanza puso un temor aún mucho más profundo en mi vida. Y sé que está poniendo temor aún mucho más profundo en la vida de ustedes, porque ahora ya he desatado esta palabra sobre ustedes y que ustedes disciernan esta palabra y que esta palabra sea propagada a sus congregaciones. No podemos, el Espíritu Santo ha sido inclusive casi que por debajeado en mucho tiempo. Siempre es el Padre y el Hijo, pero el Espíritu Santo es clave. Y verán por qué.
Miren esto. De hecho, no es coincidencia que acabamos de pasar una Pascua judío-cristiana que culminó, y yo siempre me rijo por el calendario. Por favor, pongan sus micrófonos en silencio. Estoy escuchando un sonido que está moviendo algo. No es coincidencia que acabamos de pasar por una Pascua judío-cristiana y que terminó el 9 de abril, o sea, el 14 de Nisan, que es el día en que Jesús, un 14 de Nisan, es el día en que Jesús fue crucificado. Lo mismo que un día, el 14 de Nisan, fue el día en que el Cordero Pascual fue comido y el ángel de la muerte pasó y los dinteles y los postes de las casas del pueblo de Israel en Egipto pusieron la sangre del Cordero. Y se tiene que contar, y ellos lo tienen en la palabra. Esto es otra enseñanza. En el libro de Levíticos habla de que contarás 7 semanas después que haga esto. Y en el día 50 harás una celebración. Y bueno, después, esto es para otro. Pero mira que 50 días después de la Pascua viene el día de Pentecostés. Pente significa 50. Pero ellos lo que estaban en el Antiguo Testamento, lo que estaban celebrando, la fiesta no se llama Pentecostés. Esto es nuevo de los cristianos. Pero el nombre de la fiesta es Shavuot. Y Shavuot lo que tipifica es la entrega de esos mandamientos, de la Torá, en realidad, de toda la Torá, el Pentateuco. Pues mira, Pentateuco, Pentecostés, del recibimiento de esos 5 primeros libros, que es la Torá. Y regocijan porque en la Torá hay alegría, en el Pentateuco también hay mucha alegría, porque la ley nos permite ser felices. Cuando cumplimos la ley, nos purifica primero que todo, y segundo, cuando estamos en esa purificación, ahí empieza a traer gozo, alegría, felicidad. Pero qué tremendo esto, porque en Hechos 1:8 dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra, dice la palabra. Está hablando de ese día de Shavuot, el día de Pentecostés. Estamos en la cuenta final, que ya viene pronto, y será en la conmemoración del Espíritu Santo, que se propagó sobre la faz de la tierra. Interesante que nosotros estamos en un tiempo final, y en las temporadas proféticas de Dios, ya Dios, a través de Jesús, las fiestas judías revelan a Jesús, todas las revelan, inclusive Hanukkah. No es para hoy, pero tengo una enseñanza de eso también. Y cómo, hago un paréntesis, cómo Hanukkah en realidad es mayor que la Navidad. Y cómo la Navidad ha sido tergiversada, y cómo la Navidad no, como decía el pastor Quique, el de Panamá, no sé si está conectado, no puedo ver ahora mismo quién está conectado o no. Los que escucharon la palabra del pastor Quique, una enseñanza que por cierto viene mañana, y él va a predicar mañana también, habló de eso, de que habían unas cosas, unas raíces paganas en el cristianismo, y que teníamos que ir al origen, a ver de dónde venía. Pero así, de esa forma, nosotros tenemos que también revisarnos, que no tengamos nada, ningún origen que no venga de parte de alguna cultura pagana. Por eso, el Espíritu Santo ahora está a punto de ser, es la próxima fiesta, la del Espíritu Santo. Mira esto, porque la fiesta, como en reloj profético de Dios, estamos en Pascua, acabamos de culminar la Pascua, pero la próxima que viene es la de Shavuot en el mundo espiritual. Porque ya Él ha derramado, estamos en esa fiesta, o sea, estamos gozándonos del Espíritu Santo. Si ya ha derramado, pero ya se va a cerrar esa fiesta. O sea, ya vamos a pasar a la siguiente fiesta. O sea, que ya estamos ahora mismo en Shavuot profético, dispensación de la gracia. El Espíritu Santo se mueve sobre la faz de la tierra, le habla a toda carne, es derramado sobre toda carne, hay profecías, hay visiones, o sea, eso. Pero a medida que se va cerrando, eso se va a acelerar y se va a dar el cumplimiento de lo que está establecido en la palabra del libro del profeta Joel, que dice: en los últimos tiempos y vendrá y al fin, y los jóvenes y los ancianos, todo eso.
Entonces ya estamos cerquita a que esa fiesta de Shavuot o Pentecostés se nos esté cerrando para entrar a una nueva. Y es ahí donde también quiero mostrarles. Ahí están las arras, eso es lo que entrega el novio, eso es lo que tipifica el Espíritu Santo. Y me voy a ir, ahí vemos, Jesús viene por su novia. Esta es una imagen de Mateo 25, del 1 al 3. Y lo voy a leer para que lo vean visualmente y lo disciernan también. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas los prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salí a recibirle. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a los prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y comprar para vuestras mismas. Versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Pastores Becerra, escuchen eso. Todo está relacionado con el tema de matrimonio, novio y novia. Vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Ay, ay, ay. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Wow. Aquí hay varias cosas y hay unas profundidades, y yo sé que muchos han predicado esto. Yo le voy a dar lo que el Señor me ha permitido mostrar aquí. ¿Cuál es? Y esto coincide con la tradición judía. Porque Jesús le habló en esta parábola al pueblo. Que tiene que ver 10 vírgenes, 5 sensatas y 5 insensatas. Pues ¿sabes qué? Estas son las novias que están esperando al novio, ¿cierto? Al esposo. Pero ¿qué era lo que se hacía? Acabamos ya de explicar un poco de lo que era la cena de compromiso, donde se pactaba y se firmaba el Tanaín, y el novio, no les he explicado esta parte, el novio no se quedaba en ese lugar. De hecho, normalmente, el 90 y pico por ciento, 95, no puedo decir que todo, pero lo normal, era que el novio fuese de otra aldea de donde venía la novia. ¿Por qué? Porque las aldeas eran clanes familiares. Las aldeas se creaban por familias, así como las familias de las tribus y ustedes lo que conocen. Pero las aldeas eran más familiares. Entonces, para evitar que los hijos salieran con defectos congénitos, escuchen esto, a raíz de casarse un primo con una prima, podían correr ese riesgo, buscaban a una novia que fuese de otra aldea. Entonces, cuando hacían ese pacto, el pacto Tanaim, la familia del novio junto con el novio se iban y se regresaban a su aldea, pero se iban a hacer algo. Porque dentro del Tanaim, lo que decía el Tanaim es que el novio estaba obligado a prepararle una casa a la novia al lado de la casa de su padre, porque así era como tenían que vivir. Y normalmente el primogénito era el que tenía la casa más cercana al padre. O si era unigénito, o sea, un único hijo, pues obviamente, por obvias razones, iba a tener la única casa de hijos al lado de la casa de su papá para vivir. Interesante todo esto porque el Señor en Juan 14, 2, 3 habla de eso. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os prepararé el lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús está preparando moradas para la novia. Jesús está preparando morada para cada uno de nosotros. Y está cumpliendo lo que en la antigüedad se cumplía y lo que tenía que hacer el hijo
después que firmaba ese Tanaín y lo cumplía, porque en el momento que él pactó eso, y la cruz, es que él firmó el Tanaín. Eso es lo que significa, consumado es pero no concluido, porque es que aquí todavía no se acaba la película. La película no se acaba en la cruz. Hubo un pacto en la cruz, muy importante para la novia, pero culminará en algo mucho más importante que ahí en la cruz, porque todo tiene un proceso. Entonces, ahí que tenemos nosotros, pues por supuesto él está preparando esa casa. Pero lo bonito de todo, que sabemos que la misma palabra dice, es que ni el Hijo sabe la hora, ni el día ni la hora en que ha de venir, solamente el Padre. Y sabes que en la antigüedad, el Hijo no sabía cuándo era que la casa que él estaba construyendo para su novia la tenía lista. El Padre era el que iba, como ya tenía la experiencia de haber construido una casa para él y sabía los detallitos. Pastor Álvaro, este es como el tema arquitectónico. Ahí había un interventor, un residente, un arquitecto residente. Espérate, aquí está así, por aquí es. Ese es el padre. Y el hijo estaba ahí sujeto a que el padre le dijera que ya la casa estaba lista. Por eso el padre, cuando la casa esté lista, es que va a mandar a su hijo a que busque a su novia. Por eso solamente el padre es el que la sabe, porque tiene el conocimiento de elaborar una nueva Jerusalén. Él es el que tiene todos los planos, es el que tiene todos los diseños, es el que tiene todo en sí. Y le ordenará al hijo a enviarlo a que busque a su novia. Al sonar de las trompetas, dice, shofares. Qué interesante que cuando ya la casa estaba lista, el padre le decía, ve y busca a tu novia. Y el novio se iba con una comitiva y se iba por la salida de su aldea a buscar a su novia a la otra aldea. Pero la buscaba en la mitad de la noche. Y es por eso como nosotros nos situamos en este momento. Ahí en ese momento han sonado las trompetas o el shofar, porque venía la comitiva del novio, sonando los shofars, y llegaba al borde de la aldea. Él no entraba a la aldea. La novia salía a las afueras de la aldea, y por eso la novia necesitaba tener aceite para que su lámpara tuviera fuego, porque no había alumbrado público, créanme, en esas aldeas. Después del entorno donde estaban las casas, ahí lo que había era oscuridad. Y Pastora Elvira, por eso cuando nosotros nos entunelamos, tú y yo, que tuvimos experiencias de túnel, primero algo oscuro, pero veíamos al final unas luces. Unas luces de las puertas del cielo, por supuesto, y muchas cosas que no vienen a esto porque eso es para otra enseñanza, pero es ahí es donde, teniendo esa posibilidad de poder llegar en esa oscuridad, hay una luz al final del túnel. Pero nosotros, que somos esa novia sensata que llamamos en el momento que Jesús nos esté llamando en el arrebatamiento, escuchen esto, porque esto también es tipología de arrebatamiento. Cuando él llame al sonar de las trompetas, saldrán solamente a encontrar las novias sensatas que están llenas del Espíritu Santo. Fuego es tipología de Espíritu Santo, pero también el fuego es un instrumento o es un vehículo para purificar. Por eso hay un fuego consumidor, hay un fuego purificador, y por eso dice que tendremos que pasar por pruebas, pero esa prueba saca lo mejor de nosotros. Hay un oro refinado que sale solamente a altos niveles de candela. Esta prueba de este virus, de este encerramiento, de estas cuarentenas, debe sacar lo más preciado de nosotros, que debemos salir como oro refinado al final de toda esta prueba. No sabemos cuándo viene el novio, pero que nos vea reluciente, que nos vea brillantes, que nos vea en estado de gloria. Otra cosa que también quiero mostrarles a ustedes, mis hermanos, es que, bueno, sabemos que la palabra harpazó tipifica arrebatamiento en griego, pero es un jalar violento, es un jalar con autoridad. Yo me imagino que en el momento
que el novio se encontraba con la novia, le pegaba el abrazo así como que esta es mía, ya la tengo, ha cumplido con su pacto también ella, porque había una incertidumbre. ¿Qué tal que la novia incumpliera el pacto Tanaim? Porque podría. ¿Qué pasaba? El pacto Tanaim, cuando la novia lo incumplía, la familia de novia era garante. La novia tenía que devolver las arras al Espíritu Santo. Qué tremendo que cuando la novia de Cristo se agarre, se lleve y haga ese jarpazo, ya esta es mía, la familia de novia le entregaba las arras al novio para que se las llevara junto con la novia. Y el Espíritu Santo, en el momento que el arrebatamiento de la iglesia es su novia, el Espíritu Santo será removido sobre la faz de la tierra y no habrá Espíritu Santo después. Hay de esos que se queden sin Espíritu Santo en el momento del arrebatamiento. Jesús viene por su novia a encontrarse en los cielos. Mira cómo él se encontraba en una aldea. Nosotros vivimos en una aldea natural y por eso él cumple todas estas tradiciones de un matrimonio, de una boda judía. La aldea terrenal, y nos encontraremos en el borde de la aldea, en los cielos. Él no entra, por eso él nos encuentra en los cielos. Todo lo que está escrito en las cartas de Tesalonicenses, o sea, empiezan a hacer clic a nosotros. Pero hay otra cosa que también quiero decir, que había un proceso antes que la novia entraba, estando en la aldea. Y todavía lo hacen las novias. Aquí hay una imagen de lo que la novia hace y entra en una pila de purificación, en las mikvahs. La gran mayoría de las sinagogas tienen esto y hacen un proceso de purificación de la novia antes que entre, vaya a casarse con el novio. Ahí se purifica. Y es lindo todo esto porque sabemos que la palabra no se equivoca. Efesios 5, 24 y 27 dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahí hubo el pacto Tanaim, entrega en la cruz, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Miren, mis hermanos, la palabra de Dios, la Biblia, esa misma que tú y yo leemos todos los días, hace que la novia se purifique. Cuando damos palabras de verdad, palabras que lleguen a transformar, no palabras para motivar, porque lo que hemos visto ha habido un evangelio motivacional. He visto profetas, he visto apóstoles, he visto pastores. Tú puedes. Es más, se han hasta cambiado los nombres. Ya no les gusta llamarse pastores, les gusta llamarse coach. Padre de la gloria. Yo quiero decirles a ustedes, no está mal ser coach, porque la profeta Diana y yo somos coach certificados de la Universidad Iberoamericana de Liderazgo. Y sí, eso no está mal, que usted se entrene. Y lo hicimos y fue un coach cristiano, porque hay coaches que no son cristianos y le meten metafísica, le meten un poco de cosas nada que ver. Pues créanme, tenemos autoridad y conocemos y discernimos todo lo que tenga que ver con ocultismo. Hicimos uno que era cristiano lo más sano posible y lo hicimos, punto. Pero ustedes no nos ven que nos estamos quitando los nombres. No, ahora no somos profesores, somos coach. El coach motiva. El coach, así como lo hace un entrenador de un equipo de fútbol y todo esto, sí, perfecto. Pero nosotros tenemos, yo no voy a quitarme ese nombre del Ministerio Quíntuple para ponerme un nombre que está de moda y empezar a hacer y a hablar un lenguaje motivacional que a la final, cuando venga la prueba, como a muchos le está pasando, están tambaleando, porque donde tú tienes que purificar, donde tú tienes que cimentar a la novia, es en la roca, es en Cristo, es en la palabra, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Es ahí donde está la base de nuestra fe y es donde nos va a dejar estables mientras pasa la tormenta, mientras pasa cualquier virus o cualquier situación. Hay otra cosa también profunda en esto, pastores. Ahí vemos una mujer ya madura,
que casi siempre es la esposa del rabino, la que hace esto, porque tiene autoridad para hacer esto, es la que hace eso. No es, sé que es ella. Y por supuesto, la mujer del rabino, esto es una sola carne. Estamos hablando del rabino y la rebetzin, ese es el título de las mujeres esposas que también tienen una labor muy específica y digna en las comunidades judías. Ella se encarga de purificar a estas novias y hacen unas oraciones del Antiguo Testamento. Muy lindo, o sea, muy lindo. Pero aquí tengamos una cosa. Hay muchos pastores que en el proceso de purificación de la novia, porque en la purificación de la novia se despoja de sus cosas, la novia se abre a los pastores, escuchen esto, al pastor o a la pastora, pero hay un peligro en que los pastores enamoren a la novia y la novia no se enamore del verdadero novio. Y hay pastores cajoneros. La palabra cajonero aquí en Colombia es que un amigo te presenta a la novia de él y listo, perfecto, y sabes que es la novia de él. Y tú empiezas a enamorarla detrás de él, a espaldas de él. Y hay muchos pastores que han estado haciendo este acto de cajoneros a Jesús, porque quieren que la iglesia se enamore de ellos y no de Jesús. Y en este tiempo, Dios está trayendo juicio a esos pastores cajoneros, apóstoles cajoneros, profetas cajoneros, evangelistas cajoneros, maestros cajoneros. Qué tremendo esto. La verdad que Dios está hablando a través de todo esto. Está purificando verdaderamente al sacerdocio, a aquellos que van a permitir que la novia se meta en las aguas de la palabra, pero aguas limpias también, no aguas sucias, no aguas contaminadas con doctrinas falsas de la hiperprosperidad, de la hipergracia, de la doctrina hipermotivacional. Porque Dios no quiere que su novia se contamine con eso. Así es. Aquí hay una novia con vestidos manchados, sucios, puercos, asquerosos. Imagínate que Jesús viniera y la pregunta es, ¿tú crees que Jesús se va a casar con una novia como esta? Que tiene los vestidos sucios, manchados, llenos de barro, sus manos limpias. Y esta tiene las manos sucias. Los pies, mira los pies, están sucios. ¿Dónde se ha metido esa novia? Pero Jesús va a darse cuenta y la iglesia piensa que Jesús no se va a dar cuenta de la suciedad de la novia. ¿Creen que Jesús es un ciego? ¿Creen que Jesús no puede ver más allá de lo físico? Si esto es un vestido espiritual, son vestiduras espirituales y hay una visión espiritual que está por encima de todo y va a ver dónde se ha metido la novia, dónde se ha metido la iglesia, dónde te has metido. Lo peor es que la palabra se cumple y Jesús no violenta la palabra del Padre, ni todo lo que ha dicho Él. Jesús no se va a casar con una novia sucia, porque si casarse con una novia sucia es casarse en yugo desigual. Amén. Y muchos están diciendo a la novia, tranquila, peca, tranquila, eso buscar la perfección, eso es imposible. Así, y porque dice la palabra, dice que tenemos que llegar a la altura del varón perfecto. ¿Para qué será? Para este momento. La perfección es imposible. Mira, Dios sabe la perfección que la iglesia debe tener, la perfección humana. Por supuesto, Él tiene una perfección superior. Porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y todavía
falta un poquito, pero la perfección que nosotros vamos a buscar es buscar una perfección de santidad, de integridad. Todos estos días hemos estado hablando de eso. Una perfección de todo lo que significa estar sin arruga y sin mancha, porque la novia, si no se limpia, si ella se revuelca en el barro, en la sociedad, no va a casarse, porque violenta las leyes espirituales de no casarse en yugo desigual. Tiene que haber un yugo igual para que entonces la novia se pueda casar con el novio. ¿Cómo hacemos ese yugo igual? Primero, la novia debe ser guerrera, debe ser una novia vigilante, una novia que cuide su caminar y que si algo le quiere salpicar, si tiene que levantar la espada, le cortará y mochará brazos, mochará lo que tenga que hacer y cortar enemigos. Es una novia que no se deja manchar. Pastores, cuiden a la novia. Y por eso las novias que se van a levantar, las iglesias que se van a levantar, y la palabra profética se va a cumplir, se está cumpliendo, es que en este año iba a levantar como nunca antes los adoradores en espíritu y en verdad, y a los guerreros espirituales. Y los dos van de la mano, porque la punta de lanza de la guerra espiritual es la adoración en espíritu y en verdad. Entonces la adoración es tan preciada y hay que cuidarla como nunca antes. Porque tienen que estar ministros, salmistas, músicos limpios y que no vengan con vestiduras manchadas. ¿A dónde se metió el ministro de la trompeta o el ministro del piano la noche anterior? ¿Qué estuvo viendo él? Estos son niveles tremendos. Porque desde esas posiciones en los púlpitos y aún más de la música, ministran o pureza o contaminación al resto de la iglesia. Aún a través de las redes. Escuchen eso. La iglesia vigilante, que no queden dormidas como aquellas. Y esa enseñanza en Mateo de las vírgenes sensatas y insensatas, las otras, hey, pero dame. Ahí está claro. La salvación es personal. Tú no puedes hacer que se salve otro y se vaya en el arrebatamiento. La salvación es personal. La salvación no es familiar. Yo quisiera. Yo tuve una visión, un sueño en realidad. Fue visión también. Y vi mi familia, vi parte de mi familia en los últimos tiempos. Y estamos encima de un monte. Y esto fue una visión que yo recibí, inclusive cuando yo estaba en mis mayores niveles de indicia, mis mayores niveles de perversidad, de oscuridad y de ocultismo. Y tuve un sueño tan revelador, donde yo me veía en la cima de una montaña con mi familia, veía cómo la gente venía y se iba acercando. Y después discerní ya cuando llegué a los pies de Cristo y era la señal de, obviamente, el Señor poniéndome sobre un monte de autoridad. Y íbamos acercando. Y recuerdo que era el fin de los tiempos. Pero veía familiares que no conocía en ese momento y no veía familiares que conocía en ese momento. Y es así. No todos en tu casa se van a salvar siempre. Esto es una decisión personal. Mi casa y yo serviremos al Señor, eso es otra cosa. Pero no dice que mi casa y yo seremos salvos. Tú puedes hacer lo que tienes que hacer. Sé que tenemos hijos naturales, hay hijos espirituales, y depende de cada uno de ellos la salvación. Depende de cada uno de cada cristiano, cada hijo de Dios, porque la salvación no es congregacional. No vamos a ver iglesia, la iglesia tal, no, esto es individual. Tampoco será denominacional. Por eso, de pronto algunas denominaciones ni los veremos allá. Escuchen eso. Por eso tiene que ser vigilante. Tiene que estar pendiente. Que si viene algo, arrebatarle la bendición para entrar a lo que viene, a que se cumpla el pacto, a que concluya Jesús lo que está por concluir, no debe dejar que sus vestiduras se manchen. Y si tiene que levantar espada, no solamente en guerra, en ayuno, en vigilias, pero también la palabra. Bueno, la palabra sabemos que es la espada del Espíritu.
Otra cosa, el espíritu y la esposa. ¿Por qué el Espíritu Santo es tan importante? Apocalipsis 17 y dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. O sea, nos está hablando a nosotros. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome el agua de la vida gratuitamente. Justamente en el último capítulo de Apocalipsis, del último capítulo de la Biblia, está esto, el espíritu y la esposa. ¿Sabes qué? A mí me encanta esta imagen porque es esa novia limpia, una novia preciosa, lista para entrar en un palacio. Pero miren qué es esto. Al lado del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que presenta al novio, o sea, a la novia y al esposo. Él es el que la trae en esa ceremonia nupcial para llevarla delante del Padre y delante del Hijo. Por eso Él dejó a las arras, por eso también nos dejó al Espíritu Santo, para que sea esa guía, porque a través del Espíritu Santo es que vamos a poder tener el camino hacia la vida, la verdad, que es Jesús, la vida, es la verdad, Él es lo absoluto, Él es el novio. Sin Espíritu Santo no vamos a poder ver al novio. Es importante tener esa intimidad. De hecho, en los montes, cuando yo doy una enseñanza de los 7 montes que están, los 7 montes aquí, del cielo en la tierra, hay unas autoridades dadas por Dios. Y qué interesante que la autoridad de la iglesia no es el pastor, ni es el apóstol, es el Espíritu Santo de Dios. Es la autoridad en la iglesia. Y muchos cortan el Espíritu Santo en las iglesias. De tal hora a tal hora, esto y tal hora, y no dejan que el Espíritu Santo opere en sus iglesias. Créanme que por eso se hace mucho más difícil la salvación y que fluyan las cosas del Espíritu. Y preparemos a la novia, porque a la final el Espíritu Santo es el que nos va a llevar de la mano, Él es el que nos va a entregar. Y el Espíritu es el Espíritu de Dios. Y miren que es la representación, es el que entrega, miren esto, ¿quién es el que entrega a la novia en una ceremonia? El papá. El papá es el que entrega y el Espíritu de Dios es la representación del Padre. Él es el que entrega a la novia. Por eso no constrictemos al Espíritu de Dios. ¿Qué pasa? Jesús ha construido morada para la novia y empieza a mostrarle. En el momento ya, mira, esto es lo que yo te presenté, esta es tu casa. Pero antes de eso, y eso se hacía en la antigüedad, y ahí va de la mano. Me encanta esto, una vestidura de una novia limpia, el Espíritu Santo ahí moviéndose, la cara de felicidad de Jesús de encontrarse con su novio y mostrándole esas moradas tan preciosas que vamos a ver nosotros todos en el nombre de Yeshua. Y le mostraba, pero todavía no ha culminado lo más importante. Tiene un segundo pacto, la segunda parte del pacto. ¿Recuerdan el pacto Tanaim? Jesús lo cumplió en la cruz del Calvario, pero ahora viene un pacto Ketubá. Ketubá es un contrato que se hace matrimonial. Se hacían 2, uno antes del matrimonio, en el compromiso, en la cena de compromiso, y uno que es el Ketubá. Y estas son imágenes de Ketubá reales, verdaderos. De hecho, la profeta por ahí, estuvimos en Israel y hubo un contrato que tuve y yo quiero uno, costaba un billetón y dije, espera, tranquila, vamos a hacer una fiesta muy grande y vamos a renovar nuestros votos con un Ketubá bien lindo y todo eso y vamos a hacer la cosa bien en su momento, pero y cuestan plata porque eso lo hacen, esos colores son con tintas ni siquiera artificiales, son con tintas naturales de plantas, de frutas, una belleza. Claro, más belleza es lo que dice, porque son compromisos del novio, o más bien ya compromiso del esposo y de la esposa. Y los compromisos es que siempre serán fieles para cada uno. Que el novio siempre, el esposo, porque ya no es novio, el esposo siempre va a amar a la esposa como nunca antes y desconocerá a cualquier mujer extraña que quiera meterse ahí para la eternidad. Que va a suplir toda necesidad de la esposa. Y sucesivamente, ¿no? Pues eso es otra enseñanza que yo... es la novia
amor eterno, amor fiel, amor incondicional para siempre. Y que van a vivir, como digo yo, happily ever after y felizmente casados. Esta es la verdadera historia de que vivirán felizmente casados para la eternidad. Qué tremendo que hoy, ahí estoy mostrándoles a ustedes una imagen de una boda judía. Y miren hacia la izquierda cómo hay, y ahí está la ketubá. Es tan importante en el matrimonio judío que la ketubá tiene que estar ahí porque el novio y la novia lo firman delante de testigos, los testigos que veremos en el cielo. Ellos dos ahí serán ahora uno solo, una sola carne, para siempre, bajo una jupa. Esa jupa lo que está ahí llena de flores, es una carpa matrimonial. Y eso lo que significa es que Dios está por encima de ellos y es el que está dando el visto bueno y le es agrado al Señor. Y que todas esas bendiciones, esas flores tipifican alegría, gozo, felicidad. Eso es lo que vamos a vivir para siempre con nuestro novio, con Jesús. Pero se ha pactado, se ha firmado el que tú vas. La novia ha cumplido el pacto Tanaín porque yo sin arruga y sin mancha. Y el novio también ha cumplido porque ha construido morada. Ha dado testimonio a la familia de la novia que cumplió también con su pacto. Para entonces firmar un pacto que tú vas, un contrato que va para la eternidad. Y ahí se hace la cena de las bodas de un matrimonio. Después que se firma ese contrato que tú vas, ahí se hace una gran fiesta. Hay comida, hay bebida, hay de todo, hay la gran fiesta del Señor. Y esas fiestas van a durar muchos años. Y vamos a estar gozosos. Pero miren qué tremendo esto. ¿Qué más consumado? Y ustedes dirán, ¿qué más consumado? Pero si ya se hizo un pacto, hay un pacto aún mayor. Escuchen esto. Y es que el matrimonio es consumado. Cuando se consuma un matrimonio, ya es el sello final de lo que Dios quiere, porque ahí empieza una nueva generación, nuevas familias. Y la consumación de un matrimonio es cuando hay intimidad entre el novio y la novia, el esposo y la esposa, ya no son novios, ya es esposo y esposa, y se cierra la puerta. En Mateo con las novias insensatas, miren esto, las novias empezaron a tocar, ya habían cerrado la puerta y estaban tocando, abran, abran, imagínense eso en una cosa matrimonial donde el novio y la novia están escondidos en su momento de intimidad. ¿Tú crees que le van a abrir? No los conozco. No conozco quiénes son esas que están tratando de abrir, porque ya hay intimidad entre tú y yo y para siempre se ha consumado este matrimonio para que vivamos felizmente. Esto se hace hoy en día en los matrimonios judíos. No todos lo hacen, pero hay gran mayoría. Miren esto. Mientras están comiendo todos y los papás, la familia del novio y la novia están entreteniendo y gozándose de todos los invitados, el novio y la novia se van a una habitación o alquilan un cuarto si es en el hotel, o se van, o si lo hacen en una casa, se van. Se encierran mientras todos están gozando de la fiesta. Y ahí, oficialmente, es donde entran en intimidad. Se conocen mutuamente en la intimidad. Y es un pacto, y hacen oraciones antes de entrar a intimidad. Lo más espiritual, por eso el Satanás ha tratado de tergiversar las relaciones sexuales en todo sentido, porque ahí es donde ellos se demostraban que estaban siendo puros y habían llegado puros y vírgenes al matrimonio, para que fuese consumado y para que la bendición de Dios llegue sobre ese matrimonio. Dios está haciendo con nosotros lo mismo. Vamos a llegar a que lleguemos al borde de la aldea y nos digan, hey, ustedes regrésense, porque no las conozco y están llenas de oscuridad. O vamos a ser de esas novias que tienen fuego, tienen el Espíritu Santo. Nos vamos a encontrar en las aldeas, en las afueras de la aldea, con el novio en las nubes, y vamos a entrar puros, purificados, con vestiduras limpias, a las cenas de las bodas del Cordero,
y que entremos en intimidad con el Señor, con el Rey de Reyes y el Señor de Señores, para la eternidad, depende de nosotros. Mis hermanos, eso es lo que el Señor tiene para nosotros en este momento. Quiero decirles a ustedes que Cristo quiere tener intimidad con su novia. Yeshua quiere tener intimidad con su iglesia y nosotros somos los preparadores de ella. Así como hay preparadores de novia en lo natural, le arreglan el vestido, la preparan, le hacen todo, esa es la labor nuestra. Bueno, primero que también nosotros, también es personal, porque yo también quiero entrar a eso. Y seré muy triste que yo prepare a una iglesia y yo me quede. Y muchos pastores pueden estar corriendo ese riesgo del ministerio quíntuple. Primero entra tú y tu casa, pero también tienes responsabilidad que Dios te ha dado, que prepares a la novia para que entre a la cena del Cordero, de las bodas del Cordero, y que entremos todos en intimidad por la eternidad. Mis hermanos, yo los bendigo, que esta palabra sea rema en sus vidas y que les haya podido entrar en revelación para llevarla a donde tienen que llevarla. Esto no, yo lo dije al inicio, entraron algunos ya un poquito tarde. Esta enseñanza no es de autoría de David Name. Esto le pertenece a Rey de Reyes, al novio que quiere mandarle un mensaje a su novia. Si quieren las diapositivas se las daré. Si quieren todo lo que les he hablado, que tenga algunas cosas por escrito, se los doy. Porque esto es para que se propague por toda la faz de la tierra, iniciando por ustedes. Os bendigo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por esta poderosa palabra, este mensaje. Yo solamente, profeta, quiero agregar algo que he venido trabajando y estamos conectados en el Espíritu. Quiero decirlo con mucho respeto, conceptos diferentes, opiniones diferentes, pero este fundamental dentro de la palabra es lo que da vida al hombre y a la mujer de Dios. Para mí, lo que he escuchado hoy es lo que he venido entendiendo, lo que es el evangelismo bíblico. Es entregar esa rema, esa palabra a quienes la recibimos, porque que esto no vamos a vivir un evangelio light, ni un evangelio de emociones, ni de palabras bonitas todos los días, sino que el evangelismo, el evangelio bíblico es cuando usted y yo hemos sido llamados al Señor, vamos en un proceso de formación, de preparación para un encuentro, para una boda. Aquí, en todo lo que el profeta explicó, lo que Dios puso en su boca, es ahí donde usted y yo y aquellos que escuchan ese evangelio bíblico, donde yo como cristiano, como pastor, como líder, como misionero, tengo la gran responsabilidad de confrontar a quienes me están oyendo, de que así sucio, puerco, lleno de pecado, apartado de Dios, no hay nada para la eternidad, sino condenación. No va a pensar que va a agradar a Dios por su linda cara o por su dinero o por su belleza, no. Este tipo de evangelismo, de predicación, de mensaje, es el evangelismo que nos está llamando el Señor en este proceso nuevo, ahora. Nosotros no podemos seguir diciendo a la gente que se convierta hoy y que ya se acabaron todos sus problemas. No sabemos si ahí comienzan los problemas, porque a veces apenas levantamos las manos, quienes levantamos la mano para servir a Dios, ya nos dijeron loco y se nos vio un problema. No, debemos de profundizar en la palabra, conocer de la palabra y de la nueva vida, del nuevo hombre, de la nueva criatura que paso a ser yo,
entro en un proceso. ¿Para qué? Para todo eso que nos enseñó el profeta a través de todo este tiempo, la purificación, quitar esas arrugas, esas manchas, limpiar, estar limpios, ¿sí? Estar conectados en que somos uno en el Señor, porque la unidad no es una opción, es una necesidad de la iglesia. Y si la iglesia no se une, no nos unimos para estar delante de su presencia, no hay nada. Y por eso doy gracias a Dios, le estaba escuchando atentamente y estaba viendo algunos escritos aquí. Y le doy gracias a Dios, ¿sabe por qué? Porque en los secretos de nuestra oración, en nuestra intimidad con Dios, Dios nos habla, Dios nos amonesta, Dios nos escucha, Dios nos ordena, Dios nos da direccionamientos. Y a veces creemos de que como que son cosas mías y coge el Señor y ¡pim! Ahí abre la boca de sus profetas, de sus siervos. Hoy en esta tarde yo le doy gracias al Señor porque es esa voz de alerta que tenemos que cambiar el estilo, que no tenemos que dudar en predicar y decirle al impío, mire, ustedes siguen en sus delitos y pecados, se van a condenar. No meter un evangelismo de terrorismo, no. Mientras que estemos en Cristo no somos nada. Pero si quieres a Cristo, bueno, hay un proceso. Venga, yo les enseño, les instruyo a traer la palabra, todo lo que hay que hacer. Por eso, amados pastores, yo sé que ahí hay hombres y mujeres con una formación hermosa, pero en este momento solamente compartiría lo que de la isla de Pasmos el apóstol Juan decía: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Señor tiene para su iglesia. Yo siento que Dios ha hablado a través de nuestro profeta y recibo esa palabra, la comparto con mi experiencia aquí personal, mi trabajo que he venido haciendo, y eso va a ser para, en su tiempo, en su momento, no sé a dónde, podamos compartir esto, porque es muy hermoso ese complemento. Solamente quería agregar eso y saludar a todos los que han venido llegando. Síganme. Gracias, Pastor César, gracias. Y de hecho, de aquí yo sé que se van a deslindar cosas que Dios le va a añadir. Ustedes se van a meter por diferentes cosas, van a profundizar partes que Dios no me permitió, pero por eso somos un cuerpo. Y de aquí saldrán enseñanzas que ustedes profundizarán y seguirán por ahí, pero será más o menos lo mismo. Y es que se trata de simplificar un poco también. Miren, el tiempo está corto. Ustedes lo saben. Entonces, meternos ahora yo no me voy en contra de la teología. Yo también tengo mi título de teólogo, o sea, nada de eso. Pero es que, y eso está bien, hay que aprender. Pero si nosotros queremos llegar, y miren esto, hoy en día los mensajes que más ven a través de las redes sociales son los mensajes que son, y no digo en la iglesia en general, sino en el mundo secular, son los más llamativos, los más ilustrativos. Hay que mostrarle esto de un matrimonio porque todo el mundo entiende un matrimonio. Yo creo que Jesús nos estaba dando ahí la clave para estos últimos tiempos. Hey, vuelvan al evangelio sencillo, vuelvan al evangelio ilustrativo, vuelvan al evangelio en mi propósito, vuelvan lo más, como le digo yo, con plastilina. Porque sí, a ustedes yo les doy carne, pero para el pueblo hay que darle lechita. Y ahí vamos fortaleciendo, y al liderazgo hay que ahí tampoco se le puede dar lechita toda la vida. Pero hay que volver esto ilustrativo, hay que dar dinámico, y el mensaje que sea así tan poderoso, contundente, pero que ellos le hagan, ajá, ahora sí lo entiendo, claro. Yo creo que por eso Jesús lo habló a través de una boda y nos va a llevar a unas bodas, y todo este proceso es una novia, es así de sencillo. Y como el tiempo está corto, tenemos que sintetizar ese tiempo de todo lo que él está diciendo para esta época. Amén. Así es, perfecto. Sí, no sé si alguien más quiera añadir algo.
Así es, profeta. Doy gracias a Dios una vez más, porque entre más escucha uno, más aprende, ¿ves? Y cosas nuevas que verdaderamente no había dicho allí por cuestiones de lo que sucedió, pero es impresionante la forma de cómo lo explicó, tan sencillo, tan entendible, que estos métodos hay que utilizarlos en las iglesias, porque hay muchas personas que hay una palabra tan profunda que no la entienden, o sea, la escucharon, pero no la entendieron, no hizo mella, no fue, no trajo convicción ni nada, pero con estos ejemplos así, o sea, que así le enseña a los niños de una manera ilustrativa para que puedan aprender. Yo creo que esta es la manera, wow, impresionante. Lo bendigo y Dios lo sigue utilizando grandemente, profeta. Muy bien, gloria al Señor. La verdad que hay que volvérsela, no tenemos que acudir a ese evangelio motivacional que a mí me parece que es tan superficial, es tan light. Tú puedes, ya sabemos que somos más que vencedores. Cuando entramos a profundidades ya, eso son añadiduras, eso es como el mismo vestido de la novia y se quedan en el detallito del vestido. Hey, por favor, vamos a lo principal, vamos a lo esencial y que sabemos que va a tener añadiduras, va a tener, pero